Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Le damos la bienvenida a la transmisión en vivo de nuestra Eucaristía desde la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Les damos la cordial bienvenida a todos los feligreses de nuestra parroquia, de los sectores de La Lupita, La Misericordia, Cristo de la Montaña y el Carmen, así como de todas las parroquias de la zona 4 de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Y también quiero darle la bienvenida a todos aquellos amigos que nos siguen desde Perú, desde Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, y algunos que se encuentran también en Italia viviendo estos momentos difíciles de la pandemia. A todos ellos les envío un cordial saludo. Vamos a estar transmitiendo las Eucaristías que este servidor esté celebrando y en unión con todos nuestros hermanos en el mundo que están sufriendo la pandemia y quienes sufren también el fallecimiento por este terrible mal. Así que unidos a estas intenciones, también ponemos en el altar del Señor todas sus intenciones, las que ustedes presenten en su hogar, desde su corazón. Pongámoslos al pie del altar y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé, ¿verdad?, ese momento de estar en íntima comunión con Él y que escuche nuestras súplicas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Digamos todos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío,
Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearme. ¿Y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María, donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo a Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con bandas de las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hermanas, pues estamos escuchando este evangelio muy conocido por todos nosotros de la resurrección de Lázaro, pero quisiera centrar la reflexión de esta tarde precisamente en las palabras de Jesús dirigidas, ¿verdad?, a Marta, que le preguntaba sobre su presencia a tiempo para evitar la muerte de Lázaro. Y Jesús le responde con una serie de verdades tan profundas que es importante tenerlas presentes nosotros. El tema principal de esta lectura no solamente es la compasión de Jesús por ver el sufrimiento
de aquellos que le rodeaban por la muerte de su amigo Lázaro, sino sobre todo el dejar descubierto la confianza que Dios, y en este caso Jesús, les pedía tener en Él. Dice que si ellos esperan y confían, verán la gloria de Dios. Son palabras que aún hoy resuenan en el interior de cada uno de nosotros, sobre todo de quienes creemos con fe en la vida eterna, en el propósito y meta final de la existencia de todos los hijos de Dios. Y por eso Jesús, estando aún todavía antes de llegar a Betania, dialogando con sus discípulos, decía que era necesario que Él no estuviera allí para que pudieran vivir y experimentar lo que Él, el Hijo de Dios, estaba preparando para manifestar precisamente esa gloria. Con esta escena concluye esta parte de las manifestaciones, de los milagros de Jesús, y creemos que la resurrección de Lázaro es el más grande de todos ellos, de todos estos signos que comenzaron con la multiplicación, con la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y todos estos milagros Jesús precisamente los viene realizando para dejar en claro y testimoniar la misión para la cual Él ha venido hasta nosotros. Pero quedan aquí también al descubierto muchas intenciones de nuestro Señor Jesucristo: formarnos en la fe, en la confianza en Él, en su misión redentora, y sobre todo el dejarnos ver, ¿verdad?, su preocupación por la salvación de cada uno de nosotros. Y aquí yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué lloró Jesús? Y muchos, ¿verdad?, responden, teólogos, estudiosos de las Sagradas Escrituras, y aún cualquier cristiano católico que lee este texto del Evangelio, dice: es que quería mucho a Lázaro y se conmovió. Pero yo también me cuestionaba, si Jesús viene a promover la vida eterna, la vida después de la muerte, Jesús no estaba llorando específicamente por la muerte de Lázaro, porque si no estaría contradiciendo su propia predicación. Hay vida después de la muerte, tengan esperanza. Entonces, ¿por qué llorar ante la muerte? Y me respondí a mí mismo, pues probablemente su amigo Lázaro no estaba preparado para morir, y ese era el dolor de Jesús. Y por eso decía, hay que resucitarlo para darle una nueva oportunidad de vivir. Es la única explicación que yo encuentro de las lágrimas de Jesús, porque Jesús no iba a caer en ese sentimentalismo mundano en el que muchas veces pensamos que la separación física es lo más terrible que nos puede pasar en la vida, cuando los que creemos en Cristo, creemos en la resurrección, creemos en la vida después de la muerte. Entonces, unas lágrimas desesperadas ante la muerte de un ser querido solamente se entienden en el contexto de que, la separación nos duele, pero tenemos la esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar, y esa esperanza nos reconforta. Y creo que ahí está el mensaje central de las acciones de Jesús en esta escena de la resurrección de Lázaro. Por eso, después de que se dirige junto con Marta al sepulcro de Lázaro, le enseña, nos muestra todas estas verdades profundas, la manifestación de la gloria de Dios, que no es otra cosa que esa esperanza y ese mensaje de vida eterna que Jesús nos trae, y que por eso es importantísimo entender el por qué Jesús resucitó a Lázaro. Lo resucitó para manifestar su gloria, lo resucitó para enseñarnos que hay vida después de la muerte, pero esa vida la tenemos que ir nosotros construyendo con la práctica de todas las enseñanzas de Jesús.
Y quien no practica el cristianismo verdadero, quien no practica el Evangelio y no lo hace vida, corre el riesgo de no estar preparado para esa vida eterna. Y por eso, ahí sí tendrían sentido las lágrimas de dolor cuando nos encontramos ante la muerte de muchas y miles de personas que viven o vivieron alejados de Dios. La misericordia de Dios es infinita y no sabemos nosotros el destino final de cada una de estas almas, pero ciertamente, y por eso la oración por los difuntos acompaña la liturgia de la Iglesia, porque, como San Agustín, 30 años después de la muerte de su madre, seguía pidiendo por su eterno descanso. Y nosotros sabemos que la madre de San Agustín era Santa Mónica, una santa que aún en su tumba obraba milagros. Y Agustín seguía pidiendo por su eterno descanso. ¿Por qué? Porque no sabemos. Solo Dios es el que sabe. Nuestra confianza y nuestra fe nos debe de dar para creer que Dios los ha perdonado y los tiene con Él en el cielo. Pero quiero citar al Papa Francisco en su homilía del 6 de marzo del año pasado, en el miércoles de ceniza. Decía él que no podemos tener una fe en la que creamos que la misericordia de Dios consiste en un Dios mangancha que nos va a perdonar todo lo que hagamos y sin nosotros tener un propósito de enmendarnos y de corregir nuestras vidas. La misericordia de Dios, decía el Papa Francisco, consiste en que nos arrepintamos de aquellas malas acciones que hemos cometido. Y si nos arrepentimos quedaremos justificados, pero no basta con pedir perdón. Incluso el arrepentimiento es la primera parte del ciclo del perdón, que concluye con la enmienda, con el propósito de no volver a pecar y reparar la consecuencia de las acciones que nos han alejado de Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso yo pensaba que si Jesús había resucitado a Lázaro, lo había hecho para darle una segunda oportunidad de reparar su vida, de reparar sus acciones que a lo mejor no le habían alcanzado para llegar a la vida eterna. Y eso es para nosotros también una reflexión que les invito a hacer. ¿Qué pasaría si hoy Dios me llama a su presencia? ¿Estaré listo y preparado para alcanzar la plena misericordia de Dios? ¿O tendrá esta vida terrena vivida a lo largo de los años que hemos estado aquí algún obstáculo que impida que Dios nos lleve con Él a su presencia? Esos obstáculos muchas veces son la falta de enmienda. Decía San Juan Bosco que la actitud cotidiana del cristiano es el espíritu de enmienda, y la enmienda no es otra cosa que reparar. Y por eso la Cuaresma es un tiempo de ponernos al día en estos actos de reparación. Sí, confiemos en la infinita misericordia de Dios. Él, no tengan la menor duda, hará su parte. Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Con la muerte de Cristo y su resurrección, Él pagó el 99.9% de la consecuencia de esos pecados. Pero ese 0.1 es para que tú y yo nos hagamos responsables de esos actos pecaminosos que nos han alejado de Dios. Y porque Dios quiere hacernos partícipes de nuestra propia salvación. Lo diría San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y esa parte que tú y yo tenemos que poner para añadir a la salvación que ya Cristo realizó es nuestro esfuerzo cotidiano. Así que, queridos hermanos, que el contemplar este Evangelio de la muerte y resurrección de Lázaro nos lleve a meditar en esa segunda oportunidad que Dios nos da. Estos momentos de pandemia sean para nosotros también una oportunidad para reflexionar al respecto. Un tiempo en que tenemos que terminar
con todas aquellas cosas que nos han alejado de Dios y resucitar después de esta cuarentena a una vida nueva. Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Digamos todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para glorificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todos los males y al mundo entero, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que murió en la cruz, por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por todos los enfermos y por todos aquellos que se encuentran más alejados de Dios, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia, y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo dé a cada uno de nosotros el consuelo, la paz, y nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las intenciones de ustedes que hoy nos siguen en esta transmisión, para que Dios las atienda según su voluntad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su hijastra. Contempla los sufrimientos de la Iglesia, que llora por sus hijos muertos a causa de esta pandemia, y con la fuerza del Espíritu Santo concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar a Dios nuestras ofrendas. Gloria
las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú obras a la Iglesia, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegamos a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. El Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En unión con todos ustedes, hermanos y hermanas, vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la caridad. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abro y me uno en todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en paz nuestra Eucaristía a terminar. Demos gracias a Dios. Vamos a despedirnos haciendo una oración que el Papa Francisco nos ha pedido hacer en estos momentos de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pues, queridos hermanos, nos despedimos de esta transmisión, no sin antes seguirnos invitando a participar en todos los momentos de oración que durante la semana llevamos a cabo. El domingo realizamos aquí en la parroquia 4 misas, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde y 8 de la noche. Y durante la semana, de lunes a viernes, tenemos la Eucaristía a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, y rezamos el Ángelus a las 12 del día y el Santo Rosario a las 5 de la tarde. Nos unimos pues en esta oración constante, invitándolos a que permanezcan en sus casas para que podamos evitar, ¿verdad?, cualquier contagio. Que Dios les bendiga y que tengan bonita noche a todos.